Gracias por la puntualidad. Se van ubicando. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por participar de este congreso, que va a ser como una doble celebración. Vamos a tener el congreso desde Lima, pero además vamos a estar festejando nuestros 20 años con la UNSAM. Ahora va a arrancar nuestra decana, Néstor Barrio y Gastón Brucúa. Y nada, cosas de orden práctico, ya les habrán explicado que ese vasito que tienen ahí es para toda la semana, así que lo guardan, es una forma de estar acorde a la sostenibilidad que rezamos en este congreso. Queríamos ser puntuales, así que vamos a dejar pasar. Pusimos los cartelitos, pero no sabéis si viene en este orden. Buenos días. Es un evento muy emocionante, muy cuidadosamente preparado también con la Marcia y todo el equipo de tareas, que se ve bellísimo. Antigua fábrica de corsets, La Ninfa, en donde Fundación Antorchas, en 1987, apoyó un proyecto de dos grandes académicos de la Academia Nacional de Bellas Artes, como eran Héctor Esquenone y Adolfo Rivera, para hacer un rescate de todo aquello a lo que ellos se dedicaban, que amaban y que veían desaparecer peligrosamente, que era la pintura colonial del Alto Perú, del Cusco, que estaba como en 31 lugares de la Argentina, y pues se ensuciaban los murciélagos, estaban quebradas. A ese patrimonio, ese proyecto que tenía un fin preanunciado, duró de 1987 al 97, se restauraron más de 400 obras, acá, en este taller. Y cuando terminó ese proyecto de 10 años de Fundación Antorchas, donde también hubo otros académicos que apoyaban, como Basilio Uribe, Guillermo Guayno, el jefe de este taller era Alejandro Bustillo, se llamó un concurso en el año 2000 para que el mejor proyecto, un concurso internacional, el mejor proyecto le fuera adjudicado este taller de excelencia que había introducido el restauro moderno, el restauro científico, con colaboración de físico-químicos y de historiadores con los restauradores, en fin, fue una maravilla. Y el mejor proyecto de ese concurso internacional lo hicieron estos dos señores. Dos maestros de maestros que hicieron un proyecto que ampliaba la tarea, no solo en el rango de objetos a encarar para el restauro científico, sino y sobre todo porque implicó ampliar tarea al futuro, formando primero restauradores de posgrado, luego de grado, y hoy tenemos la escuela que ustedes conocen. Así que estos artífices de la llegada de tarea hace 20 años, José Emilio Brucúa y Néstor Barrio, que son dos referentes ineludibles y pioneros en sus respectivos campos del saber, la historia y la teoría del arte y la conservación y restauración de arte, abrieron caminos, formaron generaciones
y generaciones de discípulos y discípulas entre quienes tengo el honor de contarme. Ambos se formaron en la escuela italiana, con Gurucúa, con Héctor Esquinone y Adolfo Rivera, ambos fundadores del primer taller, y con Carlo del Bravo durante sus años de estudio en Florencia. Néstor Barrio con Giovanni Corradini, el restaurador que llegó a Buenos Aires y desde el Museo de Bellas Artes trajo todas las novedades del nuevo restauro científico. Así que mi primera pregunta a ambos es acerca de lo que aprendieron de sus maestros y cómo esa formación ha impactado en sus trayectorias. Gracias por esta invitación, Laura Damascia. Tengo una gran emoción de estar aquí, por todo lo que me une a este sitio y a las personas que aquí trabajan. Recuerdo que Esquinone, cuando apenas comenzado el proyecto, ya por el año 89, me dice: ¿te interesaría venir al taller? Pero Héctor, ¿cómo no me va a interesar? Me siento honrado de tu invitación y aquí vine, y venía toda la semana con Héctor, lo iba a buscar a su casa y veníamos juntos. Ya esa conversación en el camino era una verdadera lección. Héctor murió en el año 2011 y han pasado ya 13 años y yo lo extraño como si fuera ayer, porque a veces me digo, esto se lo tengo que preguntar a Héctor, que seguro lo sabe. Están sus libros, sí, pero era mucho más que sus libros, y ya sus libros son inmensos. La iconografía colonial y cristiana colonial, yo creo que no podría ser lo que es sin esa piedra fundamental, que son sus dos libros sobre la iconografía de los santos, su libro sobre la iconografía de Jesucristo y el último monumental sobre la iconografía de María. De modo que él es impresionante, siempre me ha iluminado y yo he tratado de transmitir esa luz a los alumnos que tuve y a todos hasta así. Para darles a ustedes una idea de lo que yo les sabía y del registro, no solo podríamos decir cultural, sino del know-how del arte, de esto que pasa aquí, ¿no? Donde por supuesto que la cultura es siempre la base, la plataforma y también el humus, pero hay esta cuestión del hacer que no existía tanto y que impregna este lugar. Yo recuerdo que Esquinone enseñaba en la Facultad de Filosofía y Letras y hablaba sobre los monumentos de Roma, Bernini, Borromini, ese era su gran momento, ¿no? Era el siglo XVII, y describía eso con una minuciosidad que, bueno, era fantástico. Y una vez le preguntamos a los alumnos: ¿y cuándo fue la última vez que estuvo en Roma? Profesor, nunca. Entonces, porque era una cosa monstruosa. Él visitó Roma por primera vez en el año 1980, que lo invitó un gran historiador del arte italiano, del barroco, Fagiolo Dell'Arte, que hizo un congreso internacional sobre el barroco internacional. Y bueno, había que llamarlo Esquinone si se quería tener una mirada completa y sabia sobre el barroco, sobre todo del noroeste argentino, de Bolivia, del sur del Perú, y allí fue Esquinone. Entonces yo vivía en ese momento en Italia y por supuesto viajé para encontrarme con él. E íbamos por Roma, yo recuerdo, y por una calle, y entonces vio el perfil de una fachada de una iglesia, pero la fachada no se veía, estaba a la vuelta, y vio el perfil de la cornisa y dijo: esa es Santa María del Apache. Digo: pero Héctor, ¿cómo puede ser? Bueno, llegamos al fin, vimos la fachada y efectivamente era Santa María del Apache, que él reconoció por la silueta de la columna vista de costado, de las cornisas, cosa
impresionante. Y así fue él en todo. Incluso para transmitir un tipo de espiritualidad que yo creo que también ha modelado este lugar. Aquí se recibieron, bueno, durante el periodo dedicado a la pintura colonial, que fue el periodo de Fundación Antorchas, a que se ha referido Laura Malosetti, venían acá, se podrán ustedes imaginar, crucifixiones y crucifixiones. Entonces, una vez, es que no me dijo realmente crucifixiones, yo quisiera recibir algún nacimiento, Entonces él me recordó una cosa que todavía me resuena. Recordó un verso de Góngora. Digo, ¿por qué tenés esa? Después de todo, digo, la crucifixión es el núcleo de la creencia, cuyo despliegue vemos tanto aquí. Y me dijo, sin embargo, el nacimiento es todavía más. ¿Qué? Y ahí citó un verso de Góngora, que dice así, que es mayor la distancia, mucho mayor, y más heroico dar el paso de Dios a hombre que del hombre a la mujer. Bueno, ¿se imaginan? Pues eso es como una revelación. Lo dijo acá, en este lugar. Así que ese era el magisterio del Quemón. Por supuesto que también estaba la silueta de Adolfo Rivera, que Adolfo murió pobre sin ver en qué se había transformado esto, solo algún prolegómeno. Porque este es un lugar de brillo y casi milagroso. Ustedes piensen que esta era una fábrica de corsés, dijo Laura, se llamaba La Ninfa. Pero ya llamarse La Ninfa estaba como predestinada, porque La Ninfa ha sido uno de los grandes motivos de quizá uno de los mayores historiadores del siglo XX que pueda arribar, porque empezó su carrera y sus teorías, no solo estéticas, sino culturales en general, una antropología de la cultura, a partir de su estudio sobre las ninfas de Botticelli en adelante, todo el siglo XVI. Así que se llamara La Ninfa ya había como una suerte de predestinación. Y luego la Fundación Antorchas encargó a una arquitecta estupenda, desgraciadamente fallecida, Marta Levisman de Crusellas, le encargó la organización de este lugar, este taller. Marta visitó, gracias a Antorchas, yo creo que debe haber sido 10, una buena docena de grandes talleres. El del Louvre, el de la National Gallery de Londres, el opificio de Pietre Louvre, por supuesto. También el laboratorio de conservación y restauración del Vaticano. Recorrió los Estados Unidos, México, ¿sí? Desde el Metropolitan hasta la Fundación Getty, el Instituto Getty, el Churubusco en México, los de América Latina se detuvo también en el de Belo Horizonte, visitó el de Chile, llegó hasta Japón para ver el Museo de Tokio, el Museo de Pintura Japonesa de Tokio. De manera que ella tenía una idea fantástica de que consistía en esto. Y acá hizo este edificio, que yo creo que es perfecto. Yo creo que es un edificio que es fantástico, además, que aquí se haya finalmente transformado el taller en algo más grande que es el Instituto de Investigaciones sobre cuestiones de restauro, conservación y del patrimonio cultural. Porque este edificio es patrimonial, es extraordinario. Fue un edificio fabril muy importante en la época de la fábrica de corsés y ahora fue transformado en esta especie de síntesis y de relicario de lo que es la arquitectura de lugares de estudio y de conservación. De manera que exista esto acá es algo luminoso. Y Marta estuvo, claro, cuando esto se inauguró, parecía imposible, además para una
Argentina que estaba pasando ya duros momentos económicos. Lo que pasa es que había, por decir, un aire de libertad y de ganas de hacer cosas a partir de esa libertad que era contagioso. Fue el primer periodo constitucional de Alfonsín en la historia de los últimos 40 años. Así que todo eso está presente, de todo eso hay una huella. Conservar, restaurar aquí, tiene esa carga emocional y esa vibración particular. Pues todos los que entramos acá para trabajar la percibimos muy bien. Y así se hizo ya en los primeros tiempos, cuando estaba acá Esquerone dirigiendo esto, se hizo como una especie de pequeña república, ¿no? Quienes asistíamos, y ese espíritu creo que Néstor y yo nos encargamos de transmitirlo a partir de 2004, cuando esto se reabrió, hizo el concurso Antorchas y Antorchas donó esto. Estaba previsto como comodato, pero como ya enseguida se vio que acá se iba a trabajar, Antorchas lo donó antes de los 6 meses de transcurrido el acuerdo, con además un bonus track de $150.000 en la época, que era una cifra importante, en el 2004, 2005. Y así se pudo hacer lo que había sido un gran sueño de Esquerone, que no lo pudo ver, que le había quedado a él sin poder intervenir, que era el ciclo de las civiles que están en la sacristía de la iglesia de San Pedro Gestelmo. Y eso fue lo primero que se hizo acá, en homenaje al maestro, que fue una gran experiencia, porque fueron 12 cuadros magníficos. Se discutió largamente si habían sido hechos en América en tiempos coloniales o finalmente en España, pero Néstor rescató otra cosa muy importante aparte de la pintura, que eran los marcos, ¿no? Los marcos que estaban pintados de negro, recuerdo, y se encuentran con unos marcos, después se va a dar más detalles, que no podían ser, ¿no? Era una técnica que no se conocía en esta parte de América. Había ejemplos en México, pero no en esta parte de América, entonces eso mostraba que en realidad habían sido encargados y hechos en España. Y bueno, se hizo todo un estudio iconográfico, aparte que mostraba la influencia del grabado flamenco, ¿no? En la representación de las civiles. Y ahí, a partir de ahí ya fueron grandes proyectos, como el telón del Teatro del Círculo, fantástico, que acá se construyó una máquina especial para poder restaurar ese telón sin desarmarlo. Es un telón que tiene una franja de 10 metros por 1, son 12 franjas cosidas y está la pintura arriba. Entonces imagínense que si se descosía, Enrique, ahora eso voy a hablar, sí, por supuesto. Entonces, están cosidas. Si se las hubiera descosido, probablemente al volver a ponerlas hubiese sido imposible hacer coincidir el dibujo. De manera que había que hacerla de tal modo que no se descosiera. Y ahí fue algo fantástico, digno de Da Vinci. Enrique Traversano, que era el hombre que trabajaba acá en todo lo que fuera mantenimiento, inventó una máquina y se construyó la máquina y fue un éxito absoluto, porque eran 2 rodillos, ¿no? Y se iba pasando, quedaba disponible para trabajar cada una de esas 12 franjas y así se pudo hacer el telón, ¿sí? Y colocarlo luego, que fue espectacular, y estudiarlo a fondo, demostrar además la influencia en ese aspecto del teatro, de la escuela italiana, que en ese momento también Laura estaba estudiando teatros en toda teatro sobre todo lírico, ¿no es cierto?, en toda la cuenca del Paraná. De manera que, saben ustedes,
dibujo que hizo Enrique, que yo no sé si se ha conservado, porque si uno lo comparaba con el dibujo de Leonardo no había mucha diferencia. Así que esa también fue una invención, ¿no?, que se logró aquí. Bueno, no, creo que ya con eso. Dos preguntas más. Pero nos turnamos. Sí, sí, yo no vi la cocina. Que cada pregunta, cada uno, unos 5 minutos. Bueno, se escucha. Muchas gracias por la invitación. Es muy emocionante verlos a todos reunidos. La ocasión de celebrar 20 años es realmente excepcional, y más excepcional dentro de la universidad, ¿sí? Yo fui más prudente y, conociendo mis limitaciones, voy a leer, si no les molesta, porque no, como estuvimos hablando hace un ratito con Gastón, no podemos mencionar a todos porque nos vamos a olvidar de alguien, y han sido, no sé, 50, 60, 70 personas que podrían merecer nombrarse, y cuando uno empieza con la lista y se olvida de uno, queda mal, siempre pasa, así que no va a ir la mención de todos los que participaron, salvo honrosas excepciones como aquí el maestro, que no. Pero para responder la primera pregunta, la que nos hace Laura, ¿qué recogiste de aquellos años, y sobre todo, en mi caso, de estudiar con Corradini? Así que lo voy a leer si no se ofenden. Habría que ponerse en la situación de aquellos años, ¿no? Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Ya han pasado, sí, 45 años. La conservación y restauración no era una disciplina académica como la conocemos hoy, sino un saber que se adquiría luego de una larga práctica al lado de un maestro. En Europa y en Estados Unidos se reunieron alrededor de los museos, alrededor de los recién creados centros nacionales, ¿sí? Hay uno en Bélgica, hay otro en Italia, hay otro en Holanda. Bueno, en esa época se crearon los centros nacionales de los países. Y también alrededor de algunas universidades, una serie de expertos muy, muy reconocidos, que podríamos citar casi de memoria, no lo voy a hacer, muy reconocidos, que lideraban las acciones en estos lugares y que eventualmente dictaban cursos muy restringidos y exclusivos. Esa era la matriz educativa, no sé si se llama educativa, sino que era más bien un estilo completamente diferente. Aún la ciencia recién había empezado a contribuir. Corradini formaba parte de ese grupo selecto, ¿no? Al punto que fue nombrado Fellow del IIC, que es la institución que ha organizado este congreso, el International Institute for Conservation, con sede en Londres. El único fellow en Latinoamérica durante, no sé, 40 años. Ahora creo que la situación ha cambiado, yo me he desligado completamente, no sé. Corradini ejercía una autoridad indiscutida en nuestro país, y también tenía un enorme prestigio en toda la región, ¿sí? Además de una sólida educación en los procedimientos y en las destrezas necesarias para la restauración, sus esfuerzos se dirigían más que nada a explicarnos los fundamentos de la preservación, los diferentes criterios, los principios éticos, las normas
y las teorías, y sobre todo la famosa y maldita teoría de Cesare Brandi, que tanto nos martilla la conciencia. Este enfoque a mí me resultó novedoso y de suma importancia, ya que yo había estado completamente ensimismado, casi exclusivamente en el manejo de los materiales, las técnicas y en el dominio del oficio, que en aquellos años todavía se sustentaba en los llamados secretos de la profesión. Una de las conclusiones más importantes fue que podíamos aprender diversas técnicas, manejar materiales y llegar a resolver problemas complejos. Sin embargo, muchas de esas cosas podían volverse obsoletas, podían cambiar drásticamente o dejarse de usar. Lo verdaderamente importante eran los fundamentos, las ideas fuerza, que se mantuvieron muchos años, obviamente que han ido cambiando. Es decir, el respeto por los principios éticos, la rigurosa metodología por los registros y la documentación, la investigación y la devoción por el fenómeno estético y las obras de arte. Corradini tenía un carácter fuerte, era un tipo muy jodido, es la mejor palabra para describirlo. Cascarrabia, dictador, bueno, y al mismo tiempo era muy reservado. Era difícil estar con él. Yo vivía ahí adentro. Y Alejandro, no sé si está por acá, que compartió conmigo esa educación también, puede dar fe de lo que estoy diciendo. Fue una personalidad inquieta, fue un erudito y un eximio investigador, labor que se puede comprobar, como todos ustedes pueden saber, a través de sus numerosas publicaciones, que se destacan por su rigor y contundencia. Además de un gran taller, poseía una enorme biblioteca especializada que al mes de haber muerto se la llevaron a Argentina, a Los Ángeles, la compró. Una enorme biblioteca especializada, un estudio de fotografía y un equipo de rayos X, que yo heredé, gracias a Dios, y que constituyeron sus herramientas favoritas. Semejante personalidad entonces ejercía un magnetismo y admiración en todos los que nos conocimos, una cosa, ¿eh? Y aunque parecía inalcanzable, tomamos su ejemplo tratando de emular, aunque sea en parte, ese modelo de restaurador. Nunca más merecido el título de maestro, que en este contexto, y en otros también, pero en este especialmente, significa para nosotros mucho más que profesor o doctor, maestro. Como le decimos aquí al maestro, le decíamos a Esquenone, y próximamente le diremos, o ya mismo, bueno, sí, por eso le empezamos a nombrar eso. Bueno, nunca más merecido ese título. Un rasgo que lo caracterizaba era que no podíamos separar su vida profesional de su vida personal. No podíamos. Era una sola vida. Tenía un solo propósito: investigar y crear conocimiento sobre las obras de arte. Eso es lo que yo creo haber respondido a la pregunta de la... Estas respuestas casi se vincularon
formación universitaria. No solo. ¿Me oyen igual? Un poco bajo. Decía, la segunda pregunta se vincula con su proyecto de transformar Tarea, un taller de investigación y restauro de excelencia, pionero en la región, en un ámbito de formación universitaria. Un poco se vincula mucho con esto que estamos comentando. No solo formando nuevas y nuevos restauradores, sino también transformando la disciplina del restauro en una actividad de investigación científica. La tercera, así se desplaza, es más bien filosófica y apunta al futuro. ¿Qué lugar imaginan para la conservación, el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural y natural en el marco de nuestro incierto futuro como ciudadanos, como especie, como planeta? ¿Y qué lugar, diría yo, también atribuyen al cuidado? Lo de restaurar es cuidar. Y ahí me callo. Yo lo apagué. Gracias. Yo creo que en esto que preguntamos, Laura, fue fundamental la incorporación muy militante, diría, de las ciencias físicas naturales en el hacer, en el estudio, en el taller. Porque, seamos sinceros, ¿no? Los saberes humanísticos son un poco más volátiles, ¿no? Entonces, está bien que sean así, porque el hombre, el ser humano es un ser volátil. Pero cuando se estudia la naturaleza, los materiales, las diferencias entre el mundo inorgánico y el mundo orgánico, ya estamos en un tipo de saber que tiene fundamentos seculares y que tiene la ventaja de irse acumulando en capas. Entonces las capas inferiores no pierden validez todavía. Hoy cuando se enseña la física, se empieza por las leyes de Galileo. Sería un poco difícil, ¿no?, hacer tanto historia del arte como estética, aunque vamos a estudiar eso también, pero con el criterio biográfico de Giorgio Vasari. Sería muy limitante. De manera que la incorporación aquí de la química a la cabeza de Alicia Selves, que era profesora de química orgánica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, lamentablemente fallecida muy joven, pero le alcanzó el tiempo que trabajó aquí para dejar una semilla, ¿no?, un cultivo extraordinario ya del campo. Y luego eso siguió ya en la nueva etapa, a partir del 2004, con Fernando Marte, que trajo Néstor Barrio, que era muy joven en ese momento, y varios viajes que hizo, sobre todo a los Pifichos de Pietredure, que fue el primer taller de restauro de la historia europea, desde 1587, fundado por el gran duque Conde de Medici. Bueno, allí estudió con Antonio Gamelotti, estudió con Fernando Marte a partir de 2004. Pero quiero volver a la figura de Alicia Selves, que era una persona extraordinaria. Y claro, no estábamos acostumbrados los historiadores del arte a ese intercambio. Y es que no, por supuesto, nos superaba mucho yo no era ya joven, pero digamos, pues inmaduro todavía, que no le tenía una gran ventaja. Habías estudiado pintura, y había tenido grandes maestros, Pío Colivadino, que después estudió Laura, Lino Limbergo,
Y bueno, recordaba muy bien esas lecciones. Y él había hecho grabado, había cultivado la acuarela, había hecho también escultura, sobre todo las imágenes de paño enyesado, a él le habían interesado mucho, y restauró y completó muchas que él había comprado, muchas piezas del siglo XVIII, utilizando esas técnicas. Así que él, por ejemplo, podía darse cuenta de un color, mirando con detalle las pinceladas, la textura, podía aproximarse muy bien al material que estaba en ese color. Y bueno, yo tratando de imitarlo, también hacía lo mismo, pero decía cada disparate, que Alicia Seldes, para ponerme en órbita, me decía, pero vos que tenés la mirada de rayos X de Superman. Entonces, cuando había alguna discusión sobre eso, decía, esperémoslo a Clark Kent, que ya llega, y era yo Clark Kent. Entonces, pero ahí empecé a aprender sobre pigmentos en serio y a leer lo que Alicia Seldes nos daba para leer. Con Fernando Marte, bueno, Néstor siempre supo de esta cuestión, ¿no? Pero yo aprendí bastante, seguí con ese camino con Fernando Marte, y él incorporó el análisis infrarrojo, por ejemplo, que abrió todo un campo. Allá eran los años 2000, Alicia desgraciadamente había fallecido. Pero esa dimensión y esa confrontación con las ciencias, lo que se llama ciencias duras, pero simplemente son ciencias exactas, ciencias naturales, a mí me modificó muchísimo la idea del intercambio entre la cultura y la naturaleza. Ahí arrancó, por ejemplo, mi pasión a partir de un libro que leíamos ya con Alicia Seldes, de Keith Thomas, sobre la relación entre, se llama el libro Man and Natural World, y es un estudio de cuáles eran las relaciones entre la humanidad y las plantas y los animales en la Inglaterra del siglo XVII. Ese libro fue extraordinario, porque Keith Thomas se había informado muy bien sobre los avances de la ciencia en ese momento, y cómo era, tratando de reconstruir cómo era el mundo natural de las Islas Británicas. Así que ese fue un libro que conocimos a partir del saber de Alicia Seldes, y completado con esa versación suya en los materiales que después continuó en esa zona con Fernando Marte. Así que para mí esa es una cuestión fundamental que traté también de transmitir a mis alumnos en la universidad. Bueno, Laura Fernández, así que ahí está el ejemplo de cómo eso fructificó. Ahora, la otra, a ver, por eso, yo diría que esta cuestión, en el marco de la UNSAM, recibió un gran refuerzo, porque la UNSAM tenía y tiene, y ya en un momento había construido laboratorios de física, de química y biología, que todavía son laboratorios señeros. Había heredado toda podemos decir, la cultura científica del Instituto Sábato, y había ahí había fallecido hace poco tiempo, un gran químico, que era el doctor Carlos Frasch, que era miembro de la Academia Nacional de Ciencias Físicas y Naturales, pero también de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, de la sociedad inglesa, Royal Society,
la Royal Society, fundada a fines del siglo XVII. Él era miembro de esas instituciones, y yo no sé si no lo era también de la Academia de Lincei, el doctor Frasch. Y él le dio muchísima fuerza a esta vertiente de la química y de la física que se hacía en Italia. Así que ahí yo creo que estaría en ese marco, en ese aspecto yo diría que la articulación con la universidad, y ahí tendríamos que nombrar por lo menos a dos personas, que fue el que era entonces rector, Daniel Malcolm, y el que era entonces decano de la Escuela de Humanidades, que después fue rector, Carlos Ruta, que, bueno, cuando apareció el concurso de antorchas, nos llamaron, nos dijeron, acá hay que presentar un proyecto. Y presentamos el proyecto. Bueno, me acuerdo además cuando fue la transferencia que se hizo acá en este lugar, y estaban Malcolm Ruta, José Emilio Oppenheimer, que era la cabeza, el presidente de Antorchas, estaba José Javier Martini, Meco Castilla, bueno, era gente de un gran saber, ¿no? Y la Fundación Antorchas, esta es una exhortación a los historiadores que se puedan encontrar acá. Creo que con la contribución que hizo la Fundación Antorchas a la ciencia y el pensamiento argentino merecería una buena tesis de doctorado, o más. Porque trabajó desde el año 1984 hasta el 2004. ¿No? Fueron 20 años realmente. Y hay que pensar algo que realmente se olvida. En la crisis de 2001-2002, el sistema científico había colapsado y pudo mantenerse gracias a la contribución de Antorchas. Antorchas tenía planificado estar en el país hasta el año 2007. Tuvo que retirarse en el 2004 por el gasto que implicó mantener el sistema científico argentino, que no es pavada. ¿No? Pero gracias a él no colapsaron todos esos experimentos que son experimentos de un tiempo largo, de larga duración, y que si no se continúan, se cortan, se desmoronan y es una catástrofe científica. Y eso se lo debemos a la Fundación Antorchas, que también está en la madre de esta institución. Así que, pero en el marco de la UNSAM, y con este intercambio con la química y la física, que se estudiaban grandes cabezas allí relacionadas con el Instituto Sábato, casi todas ellas, bueno, yo podría decir esa famosa frase que trae a colación siempre Dante Alighieri, ¿no? Incipit vitam, comenzó una vida, y que continúa, ¿no? En ese sentido. Ahora, para la tercera pregunta. ¿Querés separarlas? Sí, dale. Sí, me parece perfecto. La tercera es la más complicada. Es difícil de empalodarlo a Gastón en esta super síntesis que he hecho, porque esto es una síntesis. Si fuéramos al detalle, creo que no terminaríamos ni pasado mañana. Tendría que hablar de sobre acá. Tarea para abundar un poco más. Fue el primer proyecto serio de conservación a escala institucional en este país. El primero. Se organizó, como ha dicho Gastón, desde la Academia Nacional de Bellas Artes y la Fundación Antorchas bajo la tutela de Héctor Esquenone entre 1987 y formalmente el año 2000. Nosotros empezamos a hablar con Antorchas